Hola, Dios te bendice. Nuevamente estamos aquí platicando. Sí, platicando un rato entre ustedes y yo. Hacía mucho que había dejado de grabar, tanto enseñanzas como testimonios, sí, como la enseñanza de Génesis. Y fue porque me preguntaba yo y me hacía a la idea de qué es lo que realmente Dios quiere de mi vida. Fíjate que ahora sí que he estado escribiendo muchas cosas del 2012, de antes, así, 2011, de todas las palabras que Dios me ha dado, de todo lo que Dios ha estado conmigo, de todas las situaciones que he pasado. Me he quedado maravillada porque Dios ya me había dicho desde antes todo lo que se iba a pasar. Dios ya me había comentado desde antes todo lo que se venía. Pero gracias a Dios, Dios no te dice todo así tal cual, sino te da a grandes rasgos lo que se tiene, lo que se viene, pero te da esa promesa de que Él siempre va a estar contigo. Te marca tribulaciones, pero te dice, yo voy a estar contigo. Y hay muchas situaciones que tú te quedas pensando y dices, es que es increíble, ¿no? Ya ahorita que he estado revisando, que he estado escribiendo, que he estado viendo todo lo que se hacía desde el 2012, todavía me faltan como unos 5 o 6 cuadernos, en los cuales yo he estado apuntando, he estado escribiendo todo lo que me pasa y todo lo que Dios me ha dicho, cómo me ha enseñado, qué enseñanzas me ha dado, etcétera, ¿no? Es increíble cómo Dios te va usando. En el 2009 yo empecé, como les decía, con mis problemas de dolores. Me pasé 2010, 2011 con esos, 2010 con esos dolores, ¿sí? Pero me hacía la fuerte y no mostraba que me estaba pasando. En el 2011 Dios me decía, aliméntate bien, pon tus límites. Bueno, o sea, me ponía muchas cosas así para que hiciera yo. Y yo terca todavía no hacía lo que Dios me pedía, no hacía lo que Dios me decía. Ya posteriormente seguí, pues ahora sí siguió pasando el tiempo. Y como yo no ponía mis límites por lo mismo de que muchas veces queremos hacer más de lo que nos corresponde, para no sentirnos inútiles, para que la gente no diga que no sabemos o no somos capaces, para tratar de que la gente te acepte en diferentes formas, para que seas tú alguien importante en la vida de los demás. Pero por tanto estar en eso, pierdes realmente la ruta, pierdes realmente lo que Dios te está llamando, ya que te está llamando. Pierdes ese contacto íntimo con Dios, pierdes esa situación y te tratas de hacer las cosas a tu forma. Ahorita que he estado revisando, ahorita que he estado viendo, veo que Dios me decía, veo lo que Dios se manifestaba, el amor con el que Dios me trataba. Y es algo hermoso. Cuando empecé a dejar de caminar porque me dolían mucho mis rodillas, porque ya no podía yo, cuando dejé de ayudarle a mis papás en cierta forma, porque ya no podía cargar a mi mamá, ya el dolor de mis rodillas era intenso. Hubo un tiempo en que tuve que aceptar mi realidad. Y yo lo veo desde el punto de vista humano. Cuando tú no metes a Dios, empiezan los cambios en tu vida y tú los empiezas a tomar como tragedia. Empiezas a dar los cambios, empiezan los deterioros en tu cuerpo y tú los empiezas a ver como si fuera algo malo. No te sientes a gusto, sufres más de la cuenta, peleas con todo mundo, te amargas. Pero cuando Dios está contigo, tú ya sabes
que estos cambios se tienen que dar, pero que Dios va a estar siempre contigo. Fíjate que una vez un doctor me dijo que debido a la apnea del sueño que padecía, ¿sí?, ya en un grado medio leve, pero como él me lo marcó, lo veía yo medio fatal, porque él me decía, con la apnea que tienes, tu cerebro no va a estar bien, tu corazón va a trabajar más y por lo cual va a crecer más. Tus neuronas se van a ir muriendo. O sea, me la pintaba así como que muy fuerte, ¿no? Y yo me quedé y al principio sí me puse a llorar y dije, bueno, Señor, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de persona voy a ser? ¿Sí? Corro el riesgo de que me dé un paro cardíaco. Corro el riesgo de que ya no voy a tener problemas con mi mente, ¿no? Luego traía yo el dolor de mis rodillas y decía, no voy a caminar. Traía el dolor de mis manos, de mis muñecas, de mis dedos y todo eso. Y decía, bueno, Señor, ¿qué me voy a quedar? ¿Cómo me voy a quedar yo? ¿Sí? Y veía yo las cosas tan, pero tan fuertes, porque lo estaba viendo nada más desde mi punto de vista. Y yo decía, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Luego un tiempo fui yo al Seguro Social y ahí encontré a una persona ya de la tercera edad, ya con problemas de que gritaba, la familia no sabía cómo tratar, la familia se desesperaba porque el cuidado de las personas con Alzheimer es muy fuerte o con demencia senil es muy, muy fuerte. Entonces yo me quedaba así y llegué yo ese día llorando a mi casa, porque yo decía, ¿qué va a ser de mis hijas, Señor? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y no me acordaba yo de todas las promesas que Dios me había dado. Hasta que en ese pues momento agarré y dije, bueno, me quito de problemas. Señor, tú vas a hacer mis manos, mis ojos, tú me vas a mover. Tú vas a decidir qué va a pasar conmigo. Que el Espíritu Santo sea mi mente, que me recuerde lo que se me olvide, que me ayude a salir adelante. Y ya empecé yo a estar platicándole a Dios y a estar tranquila y estar tranquilizándome yo. Porque decía, bueno, tantas cosas que se vienen. Pero fíjate, gracias a Dios, ya unos años después, vacilaba yo porque decía, me había dicho Dios, vete paso a paso, no corras. Y le decía yo a las personas que me conocían, ¿no?, que me veían que andaba con los bastones, primero con uno, luego ya con los dos, y me veían con los dolores y todo. Y yo me daba risa porque decía, pues le estoy haciendo caso a Dios. Dios dijo que no corriera, que me fuera paso a paso. Entonces, imagínate la situación de estar pues ya más tranquila dentro de todo. Ya en la situación de ver que ya no era yo sola la que estaba pasando todo esto, que contaba con mis hijas, que contaba con mis hermanos, que contaba con, sobre todo y por sobre todo con Dios, ¿no? Que había momentos en que me ponía a llorar y le decía, ay Señor, pero es que esto, y me ponía a sufrir y sufre y sufre. Y Dios ya nada más me escuchaba y ya después me decía, bueno, ya oraste por tus hermanos, ya te pusiste a pensar en ellos. Pues ya no me dejaba conmiserar y me ponía a hacer otras cosas, ¿no? Hermoso mi Dios, porque si no, no sé cómo le hubiera hecho. Entonces, el hecho de que cuando lo escribí, cuando lo puse, veo las oraciones que le ponía yo a Dios y que le decía, Señor, me preocupa
mis papás, Señor, me preocupan mis hermanos, Señor, me preocupan mis hijas, Señor, me preocupa la casa, Señor, me preocupa todo lo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Los miedos tan grandes que yo tenía. Miedo a los animales enfermos, a los animales rabiosos, miedo a muchísimas cosas, a las cucarachas, a los ratones, pero era un temor tremendo. Yo le decía a mis hijas, es que me enfermo y me muero, ¿no? Y tenía un pavor, pero pavor tremendo. Entonces ya Dios me fue dando sabiduría para que fuera yo quitándome esos miedos, que se los fuera entregando. Y hay un versículo que siempre cuando siento miedo, digo, nada va a pasar que Dios no quiera que pase. Nada se va a mover que esté fuera del control de Dios. Y me acuerdo de esa parte de Pablo que dice, si muero, voy con Dios. Si vivo, vivo para Dios. Entonces, cuando me entran esos temores, empiezo a pensar en esto. ¿Sí? Empiezo a ver realmente que al único que tengo cerca de mí, al 100%, que conoce mis pensamientos, que sabe de mis miedos, que conoce mis pensamientos más íntimos, es Dios. Es Dios que está conmigo, que es Dios el que me guarda, es Dios el que me cuida, es Dios el que está en el momento que necesito. Cuando pasé por mi divorcio, al principio me decían que era muy fuerte, que había mucho problema, y sí, yo lo había visto con varias personas, lo que sufría, lo que te dolía y todo eso. Muchos me decían, no te divorcies, regrésate. Otras personas me decían, ya no sigas en lo mismo. Entonces yo tenía esa duda, decía, bueno, Señor, bíblicamente Jesucristo está en contra del divorcio, salvo que perjudiques más a la persona en lugar de ayudarle, ¿no? Sí, entonces en ese aspecto yo me quedé pensando y dije, bueno, Señor, nos quitamos de problemas. Nos quitamos de problemas. Tú vas a decidir si me divorcio o no me divorcio. Tú vas a ser el que me diga qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? No va a ser de acuerdo a lo mío, no va a ser de acuerdo a mi pensamiento, va a ser de acuerdo a como tú tienes planeado. Si es tu voluntad que no nos lastimemos ninguno de los dos, ¿sí? Que sigamos adelante, que estemos bien. ¿Sí? Si es tu voluntad, Señor, porque ya nos estamos causando daño, ya no es el estar juntos por amor, sino por tantas y tantas cosas que se habían venido. Le decía yo a Dios, bueno, yo te entrego todo, Señor. Yo te entrego todo. Haz tú tu voluntad, haz tú lo que quieras tú hacer. Sí. Tú decides, Padre mío. Entonces, cuando pasa esto, cuando yo le digo a Dios esto, Dios es el que se manifiesta y el que está junto a mí. Por el día de hoy, tanto mi ex esposo como yo nos llevamos sumamente bien. Estamos tranquilos los dos. Estamos serenos los dos. Por mis hijas hablamos, platicamos, luego estamos vacilando. Cuando pasé lo de las operaciones, gracias a Dios. Y ahora sí, gracias a Dios que le puso en su corazón ayudarme a hacer estas operaciones. Dios es tan maravilloso que cuando te está de Dios las cosas, cuando Dios sabe que que te está causando ya tanto problema, que se están lastimando en lugar de estar bien,
¿sí? Cuando Dios sabe que realmente en lugar de bendición ya es lo contrario. Dios te ayuda a que pases las cosas tranquilas, ¿sí? En este caso, te digo, actualmente me llevo muy bien con el papá de mis hijas. Nos divorciamos, pero nos llevamos padrísimo. O sea, es un cariño, una atención, algo especial entre él y yo. ¿Sí? Los dos sabemos, los dos nos conocemos y los dos sabemos que uno cuenta con el otro. ¿Sí? Cada uno cuenta con el otro. ¿Sí? Así como yo cuento con él, él cuenta conmigo. Y los dos contamos con Dios. ¿Sí? Entonces, las cosas están tranquilas. Cuando se me vino el problema de lo de mis rodillas, que ya no caminaba, que ya los dolores eran muy intensos, como te decía, Dios le puso en el corazón a Francisco de que siguiera yo, que yo me operara, que él me siguiera con el servicio médico. Y le tocó su corazón, me estuvo ayudando mucho, me apoyó mucho en mi operación y todo, ¿no? O sea, cuando está de Dios algo, Dios se va a manifestar tremendo. Yo le preguntaba a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya me operó. Si es tu voluntad, si tú así lo quieres, mira, Señor, yo sé que yo no necesito operación. Con que tú digas, sé sana, me voy a sanar. Yo sé que no tengo que pasar por algo fuerte, porque tan solo con que tú digas que yo me sano, yo lo sé, yo me voy a sanar. Pero Dios me decía, es que tienes que caer en el hospital. Y tenía yo un miedo tremendo a la operación y decía, Señor, pero es que tienes que estar en el hospital. Dice, porque ponte a pensar también en aquellos que no me conocen, que están en el hospital. Ponte a pensar en aquellos que han de morir, ¿sí? Que no tienen quien ore por ellos. Ponte a pensar que también hay satanistas, hay personas que se van en contra de mis propios hijos, ¿sí? Y no oran por ellos. Entonces yo me quedé y dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, pues adelante, ¿no? Voy a caer en el hospital, ¿sí? Y me fui al hospital, me operaron y todo. Pero antes de entrar, cuando yo entré a las puertas del hospital, empecé a orar por ellos, por los doctores, por las enfermeras, por los que trabajan ahí, por los enfermos que estaban ahí, por aquellos que tenían que morir en ese tiempo para que Dios, en el último, yo creo, en el último minuto, que si Dios es hermoso y precioso y tiene tanta misericordia, les da ese minuto para que se arrepientan y si ellos se arrepienten, van con Dios. Sí. Empecé a orar por ellos para que Dios les diera ese arrepentimiento, ese momento en que se le entregaran ellos a su forma, porque no necesitas mucho. Dios dijo, créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca que Jesucristo es tu Señor y y eres salvo tú y tu casa. ¿Sí? Yo creo en ello y por eso yo oraba por ese último minuto. Le decía yo a Dios, hasta en el último segundo, porque para ti no hay tiempo, Señor, tú decide, ¿sí? Pero te pido por ellos. Pedía por sus familias para que les dieran fortaleza, para que si era su voluntad, se hicieran los milagros ahí, ¿sí? Y de acuerdo a su voluntad se pasaran las cosas. Pedía porque quebrantaran todo aquello que los enemigos de Dios hacen en contra de sus hijos, contratos, hechicerías, etcétera, etcétera, de cosas que luego se dan, ¿sí? Que yo oraba para que todo eso fuera cancelado y que Dios se manifestara grandemente, que cuando yo entrara al hospital entrara la gloria de Dios en las personas que estaban ahí,
¿sí? Que fuera Dios quien estuviera ahí conmigo. Y bendito sea Dios. Dios obra y siempre, aunque tú no lo ves, Él está trabajando. Entonces, a mí me quitó ese miedo y me ponía yo. Tenía miedo a las transfusiones de sangre por tantas cosas que dicen y todo eso. Y yo le decía a Dios, Señor, si es tu voluntad, purifica esta sangre, limpia esta sangre. Si viene de personas de mal testimonio, de mal espíritu, Señor, bendice esta sangre. Tú eres el que vas a través de tu sangre preciosa, estás limpiando todo. Bendice esta sangre, Señor. Bendice la sangre que hay en los bancos de sangre, Señor, que todo lo que no sea digno de ti, que traiga esa sangre, sea limpia, sea quitada en el nombre bendito de Jesús. Y me empecé a orar y a orar, porque el único que se podía manifestar ahí era Dios. Sí. Y en ese infinito amor, en esa infinita bondad, Dios era el que estaba obrando. Y por eso, si Dios me decía que tenía que caer al hospital, hágase la voluntad de Dios. Pero yo siempre tengo la fe que si Dios dice, yo te sano, en el momento, Dios te sana. Pero siempre tiene sus planes, siempre sabe por qué va a hacer las cosas. Una vez, como te comenté un día, no sé si te lo platiqué, que estando jugando ese juego de las joyitas, me decía, es que yo pego de este lado para que se muevan todas las joyitas y se mueva me decía, es como en las joyitas. Tú tienes que hacer 3 para que empiecen a moverse y este movimiento llega hasta otro lugar. ¿Sí? Entonces, si yo con las vidas empiezo a mover una vida para bendecir a otro que está mucho más lejos o a otro que no sabe realmente qué es lo que está pasando. Entonces, por ello también me pongo a orar y digo, bueno, Señor, tú sabes quién nos necesita. Tú sabes el por qué estoy aquí en este lugar. Tú sabes, sí. Y a donde voy con esa situación de decir, Señor, primero que entre tu gobierno, que entres tú, Señor, a esta casa, que entres al corazón de las personas. Dame esa palabra que ellos necesitan. Dame esa fe que ellos necesitan tener, Señor, para que sean impregnados, para que sean, pues ahora sí les llegue esa fe a ellos y crezcan, Señor. Dios ha mostrado tantas y tantas maravillas que ahorita ya estoy caminando, gracias a Dios estoy caminando más. Gracias a Dios ya primero Dios empiezo a los grupos de Alcohólicos Anónimos de Amor y Servicio. Empiezo a ver lo de las haciendas, empiezo a dar consejería, empiezo a dar enseñanzas sobre dones y ministerios, etcétera, etcétera. Ya primero Dios, ya me empiezo a mover más, ya empiezo a caminar más y hágase la voluntad de Dios. Sí. Que sea Dios quien se manifieste, que sea Dios quien quiera, que sea Dios el que me lleve a donde quiere llevarme, ¿no? Porque yo he visto tantas grandezas de Dios, que a pesar de que he estado llorando, a pesar de que luego no sé ni qué hacer y me quedo parada, dicen que si no sabes qué hacer, no hagas nada, solo ponte a orar y dile a Dios lo que necesitas que Él obrara. ¿Sí? A pesar de tantas cosas, Dios está conmigo y Dios puede estar contigo si tú lo integras a tu vida. Si tú le dices a Dios, Señor, me pasa esto, me pasa aquello, sé tú mi Padre, sé tú mi Padre Jehová, sé tú, Padre Santo, el que esté junto a mí. Yo acepto, pero acepto de corazón que Jesucristo es mi Señor. Yo acepto el sello del Espíritu Santo, que sé que me sella como hija de Dios, ¿sí? Y yo quiero entregarte a ti, Señor, porque yo Maru, entregué mi libre albedrío a Dios.
Es increíble que Dios sea el que me recoge la ropa, el que me dice qué tengo que hacer, el que día a día me va guiando, el que día a día luego me va regañando. ¿Sí? Es increíble todas las grandezas que Dios me ha mostrado. Pero te invito a ti también, a que no te quedes nada más en un conocimiento básico, sino que busques de Dios, platiques con Dios, esperes su respuesta y tengas esa comunión nuevamente con Él. Esa comunión tan hermosa que Noé tuvo, que Moisés tuvo, que sus profetas, que todo aquel que le buscó, ¿sí? Que le buscó, más que le buscó, que le hizo caso cuando Dios lo buscó a él, porque hasta eso Dios luego nos busca. Nada más el asunto es aceptarlo y decir, Señor, aquí estoy. Dime tú qué quieres hacer. ¿Sí? Dime tú, mira, tengo mis defectos de carácter, no puedo con ellos, aún soy muy débil con el alcoholismo, con la drogadicción, con las relaciones destructivas, con los problemas que tengo. Señor, me falta fe, Señor, también, pero yo sé que si tú lo quieres, Señor, tú me vas a ayudar. Yo sé que me siento porque no hacen lo que yo quiero, no me toman en cuenta. Quisiera yo que realmente me reconocieran, pero ¿quién más que Jesucristo, que Dios para reconocerte? ¿Quién más que el Espíritu Santo que sabe qué sientes, qué traes en tu corazón, qué traes en tu mente? ¿Quién más que ellos que están completamente, ese Padre amoroso que mandó a Jesucristo para nuevamente acercarnos a Él? ¿Quién más que ellos? ¿Sí? Que son un solo Dios, ese Dios maravilloso al cual tú puedes hablarle, decirle, platicarle, comentarle todo lo que quieras, para ti, para los que quieres, sí, aún para aquellos que pasas por la calle y te cruzas y dices, bueno, Señor, van solos, sé tú mandándole ángeles, sé tú estando con ellos. Cuando subes al camión le dices, Señor, ven tú conmigo en el camión, que tus ángeles nos acompañen también, que no pase nada de lo que no quieras que pase, Señor, obra tú. Bendice a los que vienen aquí conmigo en el camión, protégelos, permíteles que lleguen bien a su casa, etcétera, etcétera. Todo eso tú puedes ir hablando, platicando con Dios y Dios te va a oír. Solamente créelo y créelo muy bien y vas a ver cómo Dios va a estar contigo. Yo te invito a que aceptas a Jesucristo, como Él lo dijo, cree en mí de corazón y confiésalo con tu boca que Cristo es tu Señor y serás salvo. Acepta el sacrificio de Cristo, pero acéptalo de corazón. Pues yo te invito a que sigamos en estos videos, yo te invito a que vamos a seguir hablando de mi Padre, vamos a seguir hablando, conociendo a Jesucristo, al Espíritu Santo, y vas a ver cómo cambia tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y pues seguimos en ello.